Desde siempre, el hombre ha encontrado placer en oír narraciones que le llevasen fuera de su realidad, volar por mundos distintos a través de párrafos fantásticos. El cuento ha sido y será uno de los favoritos de aquellos individuos que buscan un pequeño espacio en este universo maravilloso que es la literatura. Por ello, hoy traigo 4 cuentos de un escritor universal, quien es el magnánimo Oscar Wilde, pero cabe aclarar que no son cualquier tipo de cuentos, se trata de un conjunto de narraciones que serán capaces de dejarte una sensación de melancolía profunda y quizás podrán arrancar unas cuantas lágrimas a las almas más sensibles. Sin más preámbulo, espero que disfruten el video. En la cuarta posición se encuentra un cuento que nos enseña la importancia de compartir. A diferencia de las demás, esta narración nos presenta una temática religiosa marcada, además de obviar ciertos personajes crueles o contextos tétricos, los cuales sí se ven en las posteriores historias de este top. Me refiero a El Gigante Egoísta, quien, tal como su nombre advierte, era un hombre de gran tamaño que, después de haber vivido por 7 largos años con su amigo el ogro, había decidido volver a su casa. Fue entonces que encontró a un grupo de niños jugando en su frondoso jardín, pero él odiaba el bullicio y con un estrepitoso grito los expulsó a todos. De esta forma se quedó completamente solo. Llegó el invierno y todo se congeló alrededor. El gigante deseaba con ansias la llegada de la primavera para que sus flores y todas sus plantas volvieran a crecer. Cuando llegó la primavera, las casas se pintaron de diversos colores y se adornaron con flores encantadoras. Todas las casas, excepto la del gigante, cuyo jardín aún estaba cubierto de nieve. Apenado y confundido, el gigante permaneció muy triste, hasta que una mañana oyó el canto de un pájaro. Los niños habían subido a cada árbol y con ellos la primavera había vuelto al jardín. El gigante, emocionado, bajó de su enorme casa. Tras verlo, los pequeños corrieron apabullados, excepto uno quien lloraba por no poder subir a los arbustos. El gigante lo abrazó y secó sus lágrimas. Los niños, al darse cuenta, regresaron felices. Fue así que cada día todos jugaban en el hermoso jardín, pero el gigante se percató que el pequeño niño ya no estaba, y a pesar de sus constantes preguntas nadie le daba respuesta alguna. Pasaron los años y el gigante envejeció. Le fue difícil moverse y cada día extrañaba más al pequeño, hasta que una mañana lo encontró jugando. Se olvidó de todos los dolores que padecía y fue en busca de él. El niño tenía señales de clavos en los brazos y piernas. «Hace mucho tiempo me dejaste jugar en tu jardín», dijo. «Ahora quiero que vengas a jugar al mío, que se llama Paraíso». Esa tarde, el gigante fue encontrado debajo de un árbol, sin vida, y con bellísimas flores blancas a su alrededor. En la posición número 3 tenemos a un cuento que nos muestra una de las caras del amor, que precisamente es la entrega absoluta, el hecho de darlo todo sin pedir nada a cambio, incluso llegar a perder lo que se posee ignorando cualquier consecuencia. Este cuento es tan trágico como sutil, no solo nos muestra la miseria de un pueblo pobre, sino la indiferencia, la frialdad de la otra parte de la moneda. Me refiero a El Príncipe Feliz, que nos narra la historia de una estatua con forma de un príncipe que dominaba la ciudad. Tenía placas de oro, sus ojos eran zafiros y su espada tenía un rubí. Era bello y parecía feliz. Todos los habitantes del pueblo en el que se ubicaba lo miraban con asombro y admiración. El alcalde elogiaba el gran trabajo que habían logrado y advertía que dicha efigie era la más representativa y hermosa del lugar. Llegó el invierno y una golondrina se cobijó en su pedestal. Quiso dormir, pero unas gotas de agua la despertaron. Alzó la mirada. Eran lágrimas del príncipe. «¿Por qué lloras?», le dijo, «si aparentas ser tan feliz». «Porque fui humano e insensible, y ahora que soy una estatua ya no puedo ayudar a la gente. Hazlo tú, visita a la pobre costurera, pues su hijo está enfermo y solo le da agua. Entrégale el rubí de mi espada». El ave debía partir, pero lo obedeció y fue feliz. «Quédate», reiteró, «y dale un zafiro de mis ojos al escritor, pues quizás no pueda llevar su obra al director de teatro». La golondrina pospuso así su vuelo a Egipto. «Una niña llora», dijo la estatua, «pues ha perdido los fósforos que vende y su padre la reñirá. Ve y dale otro zafiro de mi vestimenta». Es así como el príncipe quedó sin visión. Al quedar ciego, la pequeña golondrina ya no se marchó. Pasaron los días y con cada recado que la golondrina cumplía, el príncipe iba quedándose más al descubierto.
Cuando la estatua se quedó completamente despojada, volvió el frío. Ya no hubo oro y la golondrina enfermó. Voló para besar a su amado y allí cayó muerta. El alcalde y su gente se pasmaron al ver a la efigie. Hay una golondrina muerta, faltan los zafiros y el rubí del arma, dijeron. Sin oro esta estatua no vale, opinó el alcalde. Fundidla y erigid la mía. En el horno no lograban fundir el corazón del príncipe y lo tiraron al basural, junto con el ave. Al igual que el cuento anterior, este también nos habla del amor, pero con un estilo más alegórico. Es quizás el más famoso de los cuentos de la lista, y no es para menos porque se trata de una joya literaria. Wilde se ostenta como uno de los mejores cuentistas con esta obra, aunque para desdicha del lector, al leer cada línea uno llega a sentir esa pesadez enorme que solo nos da en momentos de crisis. Se nos parte el corazón, pero a diferencia de la vida real, no hay nada que hacer al respecto. Las palabras ya están escritas y la historia consumada. El cuento al que hago alusión se titula El ruiseñor y la rosa. Cuenta la historia de un joven estudiante que estaba enamorado de la hija del profesor. Ella le puso como condición que le trajera una rosa roja. De esta forma bailarían juntos al día siguiente. En el baile quedaría el príncipe. El joven, entristecido por no encontrar la rosa, sin querer conmovió a un ruiseñor que vivía en su jardín, el cual fue en busca de la planta por todo el bosque. Pasaron las horas y no halló rosal alguno. Volvió a su jardín y vio que bajo la ventana del joven había un rosal de rosas rojas, pero él le dijo que el invierno había helado sus venas. Por lo tanto, para tener una rosa debía dar su vida, teñirla con su propia sangre. El ruiseñor aceptó y cantó toda la noche a la luz de la luna, con el pecho apoyado en una espina, para que su sangre corriera por las venas del rosal. Se apretó contra la púa hasta que ésta al final le alcanzó el corazón. Un terrible dolor lo traspasó. Más y más amargo era el dolor, y más impetuoso se hacía su canción. Cada segundo se desmayaba de a pocos, sus alitas comenzaron a agitarse y una nube le cayó sobre sus ojos. Su canto se cortaba como si tuviera nudo y sentía que algo le obstruía la garganta hasta que horas más tarde murió por las heridas causadas. Al día siguiente, el muchacho abrió su ventana y miró la rosa que había nacido. Corrió a llevársela a la joven, pero ella lo rechazó, pues el sobrino del chambelán le había enviado joyas. El joven se decepcionó del amor, tiró la planta en un charco sucio de una de las calles del pueblo. «¡Qué cosa más estúpida es el amor!», se dijo mientras caminaba. «No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no demuestra nada, y le habla a uno siempre de cosas que no suceden nunca, y hace creer verdades que no son ciertas». Acto seguido, llegó a su casa y volvió con los libros. En la posición número 1 se ubica una narración estremecedora en la que la tristeza logra confundirse con una sensación de furor, impotencia, desesperación, duda e incluso confusión. Nos da una perspectiva más tétrica de la amistad, o mejor dicho, de lo que creemos que es amistad. El personaje antagónico es Bill, un miserable inescrupuloso, y quizás lo peor de la historia es que este se disfraza de una figura devota. Con este cuento, Wilde nos muestra una de sus historias más sombrías y trágicas. La narración gira alrededor de un honrado mozo llamado Hans. Tenía un buen corazón y era humilde, trabajaba en su jardín, tenía muchos amigos, pero el más distinguido era el gran Hugo, un molinero que cada vez que visitaba al pequeño Hans cogía de su jardín flores, lechugas y se llenaba los bolsillos de ciruelas y de cerezas, y siempre decía: «Los verdaderos amigos lo comparten todo». Y el pequeño Hans asentía con la cabeza, siempre sonriente de tener un amigo que pensara así sobre la amistad. Pero el molinero nunca daba nada al pequeño Hans. En invierno el jardín escaseaba de frutos y no había nada que el pequeño Hans llevase al mercado. El molinero decía que no era una buena época para visitar al pequeño Hans porque éste no tenía nada para darle. Hans tuvo que vender los botones de su traje, su cadena de plata y su carretilla para sobrevivir al invierno. Pasada la estación, el jardín se llenó de frutas y flores nuevamente. El molinero se fue a visitarlo llevando una canasta bien grande para traer las flores del jardín de Hans. Hans nunca se rehusaba ante una petición del molinero. Fue entonces que Hugo le prometió darle una carretilla en un mal estado. Hans se emocionó mucho, por lo que Hugo consideró que, por el gran favor que le iba a hacer regalándole dicho instrumento, tenía que ser recompensado.
Primero le arrebató todas las flores de su jardín y a la mañana siguiente le pidió que llevara un saco de harina al mercado. Hans tuvo que caminar mucho y regresó a su casa en la noche. Cansado de tan largo viaje, no pudo trabajar en su jardín en esa ocasión. Al día siguiente, el molinero pidió a Hans que tapara el hueco de su techo de su granero, luego que llevara a los carneros a la montaña. En todos los favores, el molinero siempre le recordaba a Hans que él le había regalado la carretilla, además de llenarlo de discursos sobre la amistad. Hans se sentía feliz de poder ayudar a su gran amigo, aunque estaba muy preocupado porque su jardín se había secado. Una noche el viento soplaba y rugía de un modo terrible. El molinero tocó la puerta de Hans y le contó que su hijo había caído de una escalera y estaba herido. Le pidió que vaya a traer al médico. Hans se alistó para ir y pidió la linterna que llevaba el molinero, pero este le respondió que su linterna era nueva y sería riesgoso que lo dañara. Fue así que Hans caminó bajo la oscura noche, casi deshecho llegó a la casa del médico y juntos regresaron a casa del molinero. El médico venía montado en su caballo y Hans intentaba seguirlo, pero llovía a torrentes y terminó perdiéndose. El camino se disipó y anduvo vagando por el páramo, que era un paraje peligroso lleno de pozos profundos. Finalmente cayó en uno de ellos y se ahogó. Todo el mundo fue al entierro del pequeño Hans porque era muy querido, y el molinero estuvo a la cabeza del duelo. «Era yo su mejor amigo», decía el molinero. «Es una gran pérdida, sobre todo para mí. A fe mía, fui lo suficientemente bueno para comprometerme a darle mi carretilla, y ahora no sé qué hacer de ella. Me molesta en casa y está en tan mal estado que si la vendiera no obtendría nada. Les aseguro que de ahora en adelante no daré nada a nadie. Se pagan siempre las consecuencias de haber sido generoso».